Buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema de nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Esta vez tiene por título transformada de Laplace. Y vamos a hacer una pequeña introducción pues para mirar qué es una transformada de Laplace, para qué nos sirven, en qué caso usar. Vamos a hacer la demostración de un par de transformadas de Laplace y vamos a analizar particularmente en qué casos de física nos puede servir. Entonces, empecemos recordando algunas cosas de unos cursos anteriores que ya debemos tener presentes. ¿Listo? Nuestro curso de cálculo diferencial, de cálculo integral y de cálculo multivariado o cálculo vectorial. Es importante que sepamos o que entendamos que para poder solucionar este tipo de ejercicios debemos tener muy buenas herramientas de nuestro cálculo integral. ¿Listo? Entonces, primero, cuando vamos a tener una función, que en este caso es una función f de t, que es la que tenemos acá entre este corchete, pues, ¿por qué llamamos t y no x? En este caso, la transformada de Laplace permite tener muchas aplicaciones desde la física. Y en la física, pues el t representa el tiempo. ¿Listo? No hay ningún evento independiente del tiempo. Por eso es importante que las funciones se van a trabajar con respecto a ese. ¿Listo? Y la L dentro de esos corcheticos significa que vamos a tener una transformada de Laplace. Para solucionar o para encontrar la transformada de Laplace, pues seguimos la relación que están viendo ustedes ahí en la pantalla, que es importante que recordemos. Mire, la transformada de Laplace de la función va a ser igual a la integral de 0 a infinito de la función multiplicada por Euler a la menos s por t por el diferencial de t. Entonces vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a desglosar un poco esa función que tenemos ahí y vamos a explicar algunas cosas importantes para que ustedes vayan pues recordando algunos elementos que ya tienen de su cálculo, bueno, de sus cálculos anteriores. ¿Listo? Entonces recordemos, L de f de t, ¿listo? Esta es nuestra transformada y va a estar dada por la relación o por la ecuación 0 a infinito por la función por Euler a la menos st por el diferencial de t. Entonces vamos a desglosar algunas cosas. Primero, tenemos una integral que es una integral de tipo impropio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos un límite acá que es una constante hasta infinito. ¿Listo? Integral impropia. Acuérdense que lo que uno hace es límite superior menos límite inferior. En este caso, ¿qué pasa? Que el límite superior es infinito, no puedo reemplazar el infinito. Para eso lo que hago es hacer el límite, en este caso como mi variable es t, el límite cuando t tiende a infinito de lo que me dé la integral. ¿Listo? Y hay tres posibles casos en los que me puede dar la solución de eso. Ya vamos a analizarlos. Segunda situación es que tenemos acá una función de dos variables. ¿Sí? Tenemos una función f de t por Euler a la menos st. ¿Listo? Acordémonos o miremos que como tenemos acá un diferencial de t, pues esta s, que aunque es una variable, puede ser una constante también, pues no va a alterarnos nuestra función. Simplemente, como en nuestro curso de cálculo multivariado, pues si estoy integrando o derivando con respecto a t, la otra variable se toma como una constante. ¿Listo? Y simplemente es como si fuese un número y trabajamos normalmente. ¿Listo? Entonces, como esa es la primera parte, tener en cuenta que debo saber integrar para poder solucionar los ejercicios. Entonces, si analizamos, pues vamos a tener en cuenta algunas cosas. Mire, primero, que hay algunos casos de las transformadas de Laplace que les repito o les cuento, pues que ya hay unas fórmulas preestablecidas, pero vamos a ver de dónde salen esas fórmulas o esas relaciones para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con un primer ejercicio y supongamos que tenemos una función f de t igual a 3. Entonces, si mi función es f, vamos a ponerla por acá, f de t igual a 3, entonces la transformada de Laplace de mi función, que en este caso es 3, va a ser igual a ¿quién? A la integral desde 0 hasta infinito de mi función, que en este caso es 3, por Euler a la menos s por t por el diferencial de t. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la integral de esto que tenemos acá. Recordemos que cuando tengo yo la integral de Euler elevado a una constante por la variable sobre la cual estoy derivando, pues lo que yo voy a obtener es lo siguiente. Si tengo Euler, por ejemplo, a la 4t
y quiero integrarlo con respecto a t, pues la integral de esto, ¿qué va a ser? La misma función, vamos a llamar a todo esto la misma función, y a esto vamos a llamarlo u. Entonces vamos a tener la función o el Euler elevado a la u, en este caso a la u de t, sobre u' de t. ¿Listo? Es decir que en este caso mi integral, ¿cuál va a ser? Pues simplemente la misma función, que en este caso es Euler a la 4t, sobre la derivada de esto que llamamos u. En este caso pues va a ser 4. ¿Listo? Eso vamos a llevarlo ahora acá a nuestra integral, a la integral que vamos a solucionar. Quiere decir que en este caso el 4 que teníamos allá acá va a estar reemplazado por el valor de s o por esa s que tenemos ahí. Es decir que esto nos va a quedar como 3, que es la constante, y la integral de esto que es Euler a la menos st sobre la derivada de esto que tenemos. En este caso la derivada va a ser menos s. ¿Listo? No ponemos más c porque ya tenemos límites de integración. Y acá lo ponemos desde 0 hasta infinito. ¿Listo? Entonces les decía que uno no puede evaluar el infinito, ¿cierto? Porque el infinito no es un número. Lo que hacemos es ponerlo en términos del límite. Entonces lo que decíamos que era que la transformada de Laplace de la función que dijimos que era 3 va a ser igual a ¿quién? Ojo, al límite cuando ¿quién? Cuando t tiende a infinito de ¿quién? Ojo, acá puedo arreglarlo o ponerlo más bonito estéticamente o matemáticamente hablando y lo pongo como menos 3 Euler a la menos st sobre s, ¿listo? Menos el límite inferior, ¿cierto? Que va a ser menos 3 sobre s Euler a la menos s multiplicado por 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante que sepamos? Miren, que esto que está acá de nuestro curso de cálculo diferencial nos daba 3 opciones. ¿Cuáles eran las opciones? Entonces decía que si yo tenía el límite cuando t tiende a infinito, podemos tener 3 posibles soluciones. ¿Listo? La primera es que sea 0, que sea 1 o que sea infinito o indeterminado. ¿Qué vale 0 cuando tenemos, para este caso, bueno, de Euler a la, pongámoslo, st particularmente, ¿listo? Entonces, si es así, el límite cuando t tiende a infinito de Euler a la st o a la menos st, no importa, se va a comportar de estas 3 formas si, ojo, depende de este valor de la constante. Si s es menor que 0, si s es igual a 0 o si s es mayor que 0. ¿Listo? Esas eran las 3 posibilidades. Entonces, ojo, ¿qué ocurre? Mire, no podemos o no nos sirve que sea infinito. ¿Listo? Entonces, de paso, o de una vez ya estamos eliminando esa posibilidad. ¿Nos serviría que fuese 1? Sí, nos serviría. ¿Listo? Pero que fuese 1 significa que s tiene que valer 0. Y si yo vengo acá y pongo el exponencial elevado a la 0, me funciona porque cualquier cantidad elevado a la 0 me da 1. Sin embargo, vamos a tener una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que acá tenemos menos 3 sobre s y menos 3 sobre s es indeterminado. O sea que esta tampoco me funciona. ¿Cuál es la única que me funciona? Que el límite sea igual a 0. Pero para que el límite sea igual a 0, s tiene que ser una cantidad menor que 0. ¿Listo? Es decir, tiene que tomar números que sean negativos. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces, vamos a tomar esta opción porque es la única que nos permite trabajar. Entonces vamos a borrar y vamos a decir entonces que, basado en lo que acabo de decir, toda esta cantidad va a ser 0. ¿Listo? Ojo, acuérdense, es importante que a la hora de poner nuestra respuesta pongamos que S tiene un dominio de todos los números que sean de menos infinito hasta 0 o todos los números menores que 0, como ustedes quieran ponerlo. Entonces vamos a tener 0 y ahora ¿qué va a ocurrir acá? Fíjense, menos por menos nos va a dar más. Entonces acá la transformada de 3 va a ser igual. Menos por menos va a dar más, decíamos 3 sobre s. Y acá ¿qué ocurre? 0 por s nos da 0. Y esto elevado pues nos va a dar 1. O sea que la transformada va a ser esa. La transformada, ojo, de una constante va a ser el valor de la constante sobre s. Particularmente en este caso la constante era 3. Por eso nos dio 3 sobre s. Pero
Si la función en vez de esto fuese 5, pues entonces la transformada de 5 sería igual a 5 sobre S. Si fuese menos 5, pues sería menos 5 sobre S, bueno, y así sucesivamente. El caso es que nos va a dar cualquier constante entre el valor de S, ¿listo? Entonces vamos a ir por acá a nuestra presentación y entonces vamos a generalizar. Y es que la transformada de cualquier función donde, ojo, la función sea constante, pues va a ser la constante sobre S, ¿listo? Ese es el primer caso. Vamos a trabajar un segundo caso. Y el segundo caso es el siguiente, mire. Vamos a tener ahora Euler a la 3t. ¿Listo? Puede ser cualquier constante multiplicado por t. En este caso vamos a trabajarlo como 3t. ¿Listo? Entonces vamos a decir que nuestra función, vamos a borrar acá, nuestra función ya no va a ser una constante. Nuestra función acaba de cambiar. Ya no es 3, vamos a borrarla acá, sino que ahora dijimos que era Euler a la 3t. Vamos a ponerla acá, Euler a la 3t. Euler a la 3t. ¿Listo? Entonces, primero, como tenemos esto, podemos hacer o podemos usar la propiedad de cuando tenemos dos potencias que tienen la misma base y se suman los exponentes. En este caso, ¿qué nos va a quedar? Pues la integral de 0 a infinito, ¿de quién? De Euler a la 3t menos st. Y todo esto por el diferencial de t. Y fíjense que, como todo está, hablo del exponente de la potencia, en términos de t puedo factorizarla. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la transformada de Euler a la 3t va a ser igual a ¿quién? A Euler a la t de 3 menos s. ¿Listo? Integral de 0 a infinito por el diferencial de t. Y ya que lo tengo expresado de esa forma, pues es mucho más fácil de integrar. Entonces la integral, ¿qué sería? Acuérdense, sería la misma función Euler a la t sobre 3 menos s sobre la derivada de la potencia. En este caso, la derivada de t es 1 y nos va a quedar 3 menos s. Y esto hay que evaluarlo entre 0 e infinito. ¿Listo? Entonces, nuevamente, decimos que la transformada de Laplace de Euler a la 3t va a ser igual a ¿quién? A el límite, ¿cuando qué? Cuando t tiende a infinito de lo que tenemos ahí, Euler de t de 3 menos s sobre 3 menos s menos, ojo, el límite inferior, que en este caso va a ser Euler a la t de 3 menos 0 sobre, ojo, 3 menos s. Ah, mentiras, acá es s y acá es el 0, ¿cierto? T es el que vale 0. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Miren, acuérdense, este límite nos va a dar 0. Este límite es 0 bajo la condición que vimos hace un momento. Y es que s tiene que tomar números menores que 0. Perfecto. Permítanme, vamos a borrar esta primera parte que ya no la necesitamos. Y entonces vamos a decir que, ojo, vamos a decir que, ya sabiendo que esto es 0, pues vamos a trabajar acá. Entonces acá, esto nos va a dar 0. 0 por 3 menos s nos da 0, o sea que Euler elevado a la 0 nos da 1. Entonces nos va a quedar menos 1 sobre 3 menos s. En este caso, ojo, si uno lo busca en los libros de texto, no nos va a quedar o no nos va a aparecer como lo tenemos en este caso. Nos va a aparecer un poco invertido. Lo que hacen acá es factorizar el signo menos de tal forma que este 1 no quede negativo, sino que quede positivo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a tener o lo que vamos a encontrar es que la transformada de e a la 3t va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre, ojo, s menos 3. Entonces fíjense cómo hacemos un cambio en los signos para encontrarlo. ¿Listo? Pero les decía, esto se hizo para el 3t, pero si usted tiene Euler a la cualquier constante, ¿listo? Multiplicado por t, pues se puede aplicar esta fórmula. Si su Euler o si su función
es a la menos 2t, pues simplemente hay que reemplazar este menos 2 aquí en el valor. Y lo que vamos a obtener en este caso es que la transformada de Euler a la menos 2t, pues va a ser ¿quién? Va a ser 1 sobre s más 2. ¿Listo? Esa es la transformada de esto. Ya no tenemos que hacer todo el proceso, sino con base en unas fórmulas, en unas relaciones que ya están hechas, que ya están demostradas, pues simplemente uno hace los ajustes necesarios. ¿Listo? Entonces, ya tenemos dos de las varias reglas que se necesitan. Hay integrales para seno, para coseno, para funciones algebraicas, por ejemplo, para t cuadrado, t cubo, cómo se trabajarían. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que vamos a analizar es que tenemos una serie de relaciones o fórmulas que nos permiten ya dar cuenta de cuál es la transformada de forma inmediata. Simplemente queríamos demostrar dos de ellas como son. ¿Listo? Entonces acá de forma general decíamos era 1 sobre s menos la constante. ¿Listo? Donde la constante, acuérdese, es este valor que está acompañando la t, que en este caso en particular es el 3. Entonces sigamos con nuestros casos. Otro caso es este que es muy conocido, que es muy usado, que es el caso cuando tenemos t elevado a la n. ¿Listo? Y la transformada es n factorial sobre s a la n más 1. Por ejemplo, si nos dicen que hagamos una transformada de la siguiente función, podemos hacerlo ya un poco más rápido. Si me dicen, tengo una función f de t igual a 2 más Euler a la 5t, bueno, pongamos un valor, pongamos 6t más t al cuadrado menos 2t al cubo. Listo, está un poco desordenada la ecuación, pero quiero que analicen cómo haríamos la transformada de forma sencilla. Entonces la transformada de esta función que tenemos acá, 2 más Euler a la 6t más t al cuadrado menos 2t al cubo, es exactamente igual a hacer la transformada de cada uno de estos términos por separado e irlos sumando o restando. ¿Listo? Entonces, mi transformada va a ser la transformada del 2, que es la transformada de una constante. ¿Y cómo se halla la transformada de una constante? Dijimos, la constante dividido entre s. Entonces, en este caso va a ser 2 sobre s. ¿Listo? Más, ¿cuál es la transformada de Euler a la 6t? Dijimos que era 1 sobre s menos la constante. En este caso la constante es el 6. ¿Listo? Dijimos que como era para una potencia. Entonces si tenemos t elevado a la n era n factorial sobre s, ojo, elevado a la n más 1. ¿Listo? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Factorial, ojo, acuérdense del factorial. Entonces, en este caso, la potencia es un 2. El 2 factorial va a ser 2 por 1. ¿Listo? Y 2 por 1, pues es 2. Entonces, acá más 2 sobre s elevado, ojo, a la n más 1. N es la potencia, o sea, 2 más 1 nos va a dar 3. Menos, ojo, esto va a ser 2 multiplicado por lo que me dé. En este caso, ¿qué tengo? Que la potencia es 3. Entonces, 3 factorial va a ser 3 por 2 por 1, es decir, 6. Sobre, en este caso, s elevado a la n más 1, o sea, 6 más 1, o sea que esto será s elevado a la 7. Entonces, nuestra transformada va a quedar como 2 sobre s más 1 sobre s menos 6 más 2s al cubo menos, ojo, 12 sobre s elevado a la 7. Y ahí ya hicimos una transformada de Laplace, no haciendo ya la integral, sino simplemente a partir de las relaciones que ya existen o de las fórmulas que ya existen o de la transformada que ya existe, simplemente ir acomodándolo de acuerdo a nuestra función. Entonces, existen unas transformadas también para algunos casos en los que se encuentran derivadas. ¿Listo? ¿Cómo se hace esa transformada? Entonces, lo que decimos es, ojo, que la transformada de una función derivada, o sea, de f' de t, va a estar dada por ¿quién? Ojo, por la multiplicación de s por la transformada de Laplace menos un x sub 0. ¿Listo? Vamos a ir nuevamente a nuestra pizarra para explicar qué significa eso, porque hace parte de un evento de la física.
¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire, les decía yo que lo importante era saber para qué nos va a servir en ecuaciones diferenciales este modelo de transformada de Laplace, que en este momento, vuelvo y repito, estamos haciendo solo una introducción mirando cómo funciona, pero a partir del siguiente video de transformada de Laplace ya vamos a ver cómo solucionar ecuaciones diferenciales basándonos en estas transformadas, y van a ver que es una forma muy sencilla de solucionarlas. ¿Listo? Entonces dice, ojo, mire, que si yo tengo una función f' de t, la transformada de esa función, que la vamos a necesitar, va a ser igual, ojo, vamos a ponerlo en otro color para que no nos confundamos, s que multiplica, ojo, ¿a quién? A L, o a la transformada de mi función de t menos un x sub 0. ¿Listo? Ese x sub 0 es una condición inicial. ¿Listo? Las transformadas de Laplace sirven, por ejemplo, para movimientos amortiguados. Movimientos amortiguados, por ejemplo, para un resorte. Y este x sub 0 puede ser una condición inicial en la que se encuentra ese resorte. ¿Listo? Ahora, si me piden la transformada de Laplace de la segunda derivada, que también la vamos a usar, pues ¿qué es? Simplemente es, para que lo veamos acá en pantalla y lo podamos trabajar. Entonces la segunda derivada es s por la transformada de la primera derivada menos la derivada de la función f sub 0. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Ojo, ¿qué quiere decir eso para que lo tengamos en cuenta? S multiplicado por la transformada de nuestra función derivada menos f' sub 0. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, esto podemos estar hablando del mismo resorte, y esta condición de acá lo que me puede decir es que el resorte venía con una velocidad inicial, que lo empujamos o que lo alamos o algo así. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Acuérdense que la derivada de la posición nos da la velocidad. ¿Listo? Y para no confundirnos, acá lo que estamos diciendo es que multiplicamos s por esto que tenemos acá inicialmente. Entonces, lo que vamos a tener es s, que es esta que tenemos acá, multiplicado por la transformada de la primera derivada. En este caso, lo que tenemos acá, que es s por L de la transformada de la función menos la condición inicial menos f' de nuestra función. Es decir, y para que de aquí en adelante no nos confundamos con la notación, pues vamos a quitarle este f de t. Únicamente vamos a dejar la transformada como L. Y entonces acá, si voy a hablar de la primera derivada, la transformada de la primera derivada, vamos a escribirla como s por L menos x sub 0. ¿Listo? Para quitarnos esto que a veces suele ser confuso. Y la transformada de la segunda derivada, pues vamos a escribirla como s cuadrado por L, s por s me da s cuadrado por L, menos s por x sub 0 menos f' sub 0. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos algunas de las principales transformadas de Laplace que vamos a usar en la solución de ecuaciones diferenciales, particularmente en el uso de movimientos amortiguados. ¿Listo? Cuando empecemos a trabajar sistemas más a resorte, pues vamos a tener que trabajar con esto. Es importante manejarlo, pero también era importante saber de dónde venía la transformada de Laplace. Entonces espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, sean felices.